Hey, hola, ¿qué tal mi gente? Y bienvenidos a esta su sección Post-Off. Y hoy toca el post-evento del UFC 314, ya que ayer Miami me confirmó que fue una cartelera espectacular, una cartelera excelente. Así que acompáñenme a ver qué sucedió, ya que hay grandes sorpresas y sobre todo desempeños brutales. Y antes de comenzar, suscríbete si eres un verdadero fanático de las MMA y te gusta el contenido de la UFC. Además, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, noticias, predicciones o reacciones, porque en el dojo MMA solo hablamos el idioma del combate. Y ahora sí, comenzamos con este video. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Y bueno, ahora sí mi gente, recuérdense, si me ven mirando un poquito para acá o para allá, para la izquierda o para la derecha, no sé desde dónde ustedes me estén viendo o desde qué perspectiva, es porque estoy repasando o viendo los combates de la cartelera, ya que son un montón y no me acuerdo de todos. El primero fue Nora Corleone en contra de Hailey Cowan y este combate empezó candela. Primero Cowan en ese primer asalto intentó llevar al suelo a Nora Corleone. Nora Corleone ahí fue un poquito dominada, de repente no se podía salir. Ya en el segundo asalto Cowan intentó lo mismo, pero vino Nora Corleone y le dijo: no, mijita, yo también sé de jiu-jitsu. Viene, queda por encima, le toma la espalda, le hace una especie de mataleón que es profundo y se lleva una gran victoria por la vía de la sumisión. Como segundo combate de esta cartelera preliminar tempranera teníamos a Tristan Gore en contra de Marco Tulio. Y señores, Marco Tulio salió con todo. Parecía que Tristan Gore le debía dinero, o sea, se trajo todo el arsenal. Golpes, patadas, rodillas, codos giratorios, patadas giratorias, todo. Así fue en el primer asalto. Por ahí Tristan Gore en el primer asalto lo único que hizo fue recibir golpes y sobre todo un codo, creo que fue un codo que le dio más que todo aquí en la parte del ojo izquierdo a Marco Tulio, que más o menos lo movió. De ahí como que le temblaron las piernitas, pero de ahí en adelante no. Fue todo de Marco Tulio. Ya en el segundo asalto Marco Tulio también salió con ese ímpetu, consiguió una patada que le dio con la pierna izquierda, que le dio por esta parte de la cara a Tristan Gore, lo movió, de ahí lo agarró con gran pound en el suelo y se llevó una gran victoria por la vía del TKO. Este Marco Tulio es espectacular. El siguiente combate fue entre el águila, ¿cómo es? El águila, tibetana, creo que es que le dicen, a su Mudaerji versus Mitch Rapazo. Este fue un combate que estuvo bastante aburrido, ya que hubo poquito de ambos lados. Se lleva la victoria el águila tibetana su Mudaerji por la vía de la decisión. Una decisión que fue, creo que fue dividida, exacto. ¿Por qué? Porque él hizo más en el striking. En 3 asaltos Mitch Rapazo lo que hizo fue que con velocidad entraba, salía, buscaba los derribos, pero el chino muy bien sabía cómo defenderlos. Por ahí intentó llevarlo a la reja, el chino también se salía rápidamente y conectaba ciertos pares de golpes, ciertas patadas, pues que al final de poquito a poquito sumaron más puntos para así llevarse la victoria, ya que Raposo nunca tuvo tiempo de control, o sea, nunca hubo un round que tú dijeras que este tipo fue dominante o hizo esto. No, el combate estaba para cualquiera. De repente Mitch sí se veía que se movió un poquito más, pero ¿de qué te sirve moverse cuando no estás capitalizando ni el movimiento ni los derribos? Y por último, el combate estelar, como a mí siempre me gusta llamarle, de esta cartelera preliminar tempranera, Cedric Dumas en contra de Michael Olesiek, el polaco. Es Michal Olesiek, mejor dicho, pero yo le digo Michael, ustedes saben estos nombres polacos. Y es que aquí este combate se acabó temprano, ya que el polaco le pegó a Cedric Dumas. Fue un golpazo que fue raro porque no le dio en la cara, sino que le dio por aquí como por el hombro, por el bíceps. Cedric Dumas se cae, entonces viene el polaco, aprovecha esa oportunidad para darle gran pound en el piso. Cedric Dumas, si bien es cierto, se estaba cubriendo, le estaba entrando también alguno que otro golpe. El árbitro viene y le habla tres veces. Le dice: oye, ¿estás bien? Oye, no sé qué. El tipo no responde. Como no respondió, el árbitro tiene la prioridad de cuidar la integridad del peleador y dice: te voy a parar el combate. Y así fue que Michael Olesiek se llevó la victoria por la vía del TKO. O sea, pero aquí mucha gente dice: no, pero es que Cedric Dumas no estaba noqueado. Pero a usted le dicen las reglas, y si el árbitro te está pidiendo, no sé, un pulgar, o que le responda, o que le digas algo para saber que estás bien, y tú en 3 ocasiones no lo haces, pues el árbitro te tiene que cuidar. Así que fue una gran victoria. Por ahí el polaco después al final se unió, dijo que entrenó con los Fighting Nerds, y esto solamente le da muchísimo más prestigio a este gimnasio, que creo que está siendo el mejor de 2025. Mamita. Y ahora sí, venimos con la cartelera preliminar,
la normalita, la básica. Y primero, el combate que abría esta cartelera era Darren Elkins en contra de Julian Erosa. Señores, un combate también en el que Julian Erosa salió con todo. Darren Elkins como que le debía dinero. De aquí él empezó a conectar bien desde el primer asalto. Por ahí Darren Elkins intentó derribar cuando vio la pegada, pero Julian Erosa dijo no, papá lindo. Le conectó un up kick que después de ahí Darren Elkins no fue el mismo. Ya después de ese golpazo le empezó a entrar todo. Le empezó a entrar patadas, puños, codos, rodillas y capitalizó Julian Erosa. Lo lleva al suelo, le da ground and pound, un poquito de golpes de martillos para llevarse la victoria por TKO. Qué espectacular Julian Erosa y pobre Darren Elkins, o sea, ya con 40 años y después de todos los golpes recibidos no aguantó prácticamente nada. Después tuvimos el combate entre James Millen en contra de Chase Hooper. Este fue un combate que mucha gente lo vio como aburrido o no le gustó tanto, pero a mí la verdad se me hizo increíble el desempeño del Chase Hooper. Es como el BJJ adaptado a las MMA con una velocidad y de manera excelente. Y es que sí, James Millen salió a intentar intercambiar. Ustedes saben que él es un veterano que es bueno en el striking y también es bueno, también tiene su poquito de BJJ, ¿por qué no? Pero Chase Hooper dijo no, este combate va a ser mío. Salió, intercambió, tiró un par de buenos golpes, buenas combinaciones de boxeo, combinaciones que le abrían a ese BJJ, y simplemente en el BJJ el tipo se sentía como un pececito en el agua, desde los scroll, la manera de pasar guardia, buscar sumisiones rápidas. La cuestión ahí fue que les digo, James Millen se defendió bien porque él también tiene su conocimiento de jiu-jitsu. Esto hizo que se llevara una victoria por la vía de la decisión, una decisión unánime, pero la realidad es que Chase Hooper para mí dominó los 3 asaltos. Otro combate que hubo en esta cartelera ahora de fémina fue Yan Xiaonan versus Virna Jandiroba. Señores, Virna Jandiroba es como la Khabib Nurmagomedov, pero versión mujer. Esta mujer desde el minuto 1 salió a buscar la sumisión y no hay quien la pare. No. O sea, primero de repente ustedes saben, uno empieza de pie, por ahí intentó intercambiar con la China. La China en los intercambios pues es muchísimo mejor. Por ahí Virna Jandiroba a veces tiraba un par de golpes como locos, pero bueno, eran golpes un poquito loquitos, como que traía el caos. Ese caos le abrió a que buscara el derribo y de ahí en el suelo hizo lo que le dio la gana. Ese nivel de BJJ es otra cosa. O sea, velocidad, también pasar la guardia, scrolls, buscar la sumisión. Ahí por lo único que esta mujer no encontró la sumisión fue por la fuerza de la China. O sea, la China es bastante potente, lograba bloquear o de repente echar su cuerpo para que no pasaran guardias y se defendió bien. Pero aún así, casi siempre al final del asalto, cuando faltaban, qué sé yo, a lo mejor 40, 30 minutos, Virna Jandiroba lograba encontrar alguna sumisión, ya fuera una barra de brazo, un triángulo. La cuestión es que el tiempo no le dio como para poder finalizar a Yan Xiaonan, pero de verdad, o sea, un desempeño increíble. Con esta mujer tú no te puedes descuidar, porque donde tú le des un brazo, le des una pierna o le des el cuello, se lo lleva para su casa. La mujer yo creo que va a lograr ser campeona de esa división y ahora mismo creo que le van a dar el puesto de Yan Xiaonan. A lo mejor la pongan un número 1 o número 2 de la división, pero Virna Jandiroba, qué talento. De verdad, ese combate tienen sí o sí que verlo para que ustedes entiendan del talento que yo les estoy hablando. Y por último, el combate de Dan Ige en contra de Mike Wazowski. No es Mike Wazowski, es Sean Woodson, discúlpenme, que el hombre, ustedes saben, se parece a este Mike Wazowski. Y señores, aquí mi gallo se llevó una gran victoria, una victoria por la vía del TKO. Y no quiero decir que se los dije, pero vayan a ver las predicciones cuando yo hablaba de Dan Ige. Y es que sí, o sea, este tipo ha enfrentado a dos prospectos de la división del peso pluma, venía de hacerle grandes combates y yo creo que con Sean Woodson no iba a ser la excepción. Además, Dan Ige tiene un boxeo probado en esa división del peso pluma y si bien es cierto los dos primeros asaltos le costaron, ya que Sean Woodson, como es un tipo grande, es un tipo largo, intentó manejar la distancia, mantenerlo a raya, sobre todo buenos golpazos que le soltaba Sean Woodson, pero Dan Ige es un tipo resistente. Él acortaba la distancia, entraba, salía, sabía cuándo tenía que hacerlo, de repente se quedaba un poquito mermado porque es como, oye, no voy a estar recibiendo estos golpazos de Sean Woodson, hasta que en ese tercer asalto encuentra un bombazo con la mano izquierda que le entra seco a Sean Woodson, lo movió, ya después aprovechó la oportunidad para acortar la distancia con la reja y allí le entró una ráfaga de golpes,
para así llevarse consigo todo el hype que estaba generando Sean Woodson. De verdad, esa fue una remontada histórica de ir perdiendo 2 asaltos a encontrar un bombazo, aunque bueno, cabe resaltar que los golpes de Dan Ige siempre se veían con un poco más de potencia, sobre todo cuando acortaba esa distancia, pero nada, qué buena victoria, se mantiene Dan Ige dentro del top de la división y sigue demostrando por qué es un hombre durísimo y por qué ha estado allí con ese trabajo que le pone. Y por último llegamos a la cartelera estelar, lo que todos siempre esperamos con muchas ansias. Y el combate que abría esta cartelera estelar era Nikita Krylov en contra de Dominic Reyes. Este fue un combate que se acabó temprano, ya que Dominic Reyes encontró un volado de mano derecha y con esa potencia que él tiene en su mano, mandó a dormir a Nikita Krylov rapidito y Dominic Reyes se enracha con 3 victorias consecutivas. ¿Será que lo tenemos de vuelta? Gran victoria, qué espectacular. O sea, este tipo fue increíble para abrir la cartelera estelar. Como segundo combate teníamos a Bryce Mitchell en contra de Gian Silva. Señores, ganó el lado malo. El demonio se llevó la victoria por la vía de la sumisión. Y es que aquí se lleva una victoria, pero la cosa no es solamente la victoria, es como demostró que los Fighting Nerds están a un nivel diferente y como Gian Silva, o sea, tiene madera para ser futuro campeón o por lo menos un gran contendiente en esa división del peso pluma. Y es que salieron al primer asalto, Bryce Mitchell salió a intentar meterle presión a Gian Silva. Gian Silva tranquilo, esperaba en el striking, por ahí esperaba a ver qué traía Bryce Mitchell. Bryce Mitchell pateaba, buscaba combinaciones, pero Gian Silva tranquilo. En ese primer asalto, sí, Gian Silva tiró un poquito más, también le defendió bastante bien los derribos a Bryce Mitchell, que no lo encontraba y se iba frustrando. Y de poco a poco ganaba Silva confianza, iba conectando, ¡pum! Golpes a la humanidad que movían bien a Bryce Mitchell. Y no solamente eso, en sus intentos de derribo intentó capitalizarlo, buscar por ahí una guillotina que estaba profunda. Lastimosamente, pues Bryce Mitchell es muy bueno, levantaba la cadera, intentaba salirse, cosa que lo logró sobrevivir ese primer asalto. Pero ya en el segundo asalto, Gian Silva dijo: no, papi, esto es mío. Salió con toda la confianza del mundo, combinaciones van, combinaciones vienen, golpazos que le daban directamente a la mandíbula de Bryce Mitchell. Se movió y cuando él empezó a sentir la pegada de Gian Silva fue cuando Bryce Mitchell se desesperó. Entonces de ahí lo que intentaba era directamente amagaba arriba con algún golpe para buscar la sumisión y ya Gian Silva lo tenía completamente leído. Lo que hacía era que bloqueaba el intento e intentaba capitalizar de afuera algún golpe saliéndose de ese clinch. O hizo algo aún más inteligente. Cuando venía Bryce Mitchell, lo agarra en una de esas que intentó pues llevarlo al suelo, lo agarra en un ninja choke, lo tira, lo gira, cosa que Bryce Mitchell del desespero, siento yo que él solito se metió, porque ustedes saben cómo queda el ninja choke, como si fuera un reloj. Ahí apretó durísimo Gian Silva y Bryce Mitchell simplemente no se pudo salir. O sea, fue tanta la cara de desesperación, cómo se veían los ojos de Bryce Mitchell. O sea, el tipo nunca se esperó que Gian Silva le pasara tanto por encima. Y aquí es lo que les digo, o sea, los Fighting Nerds estudian tanto a sus rivales que no hay por dónde. O sea, él dejó que Bryce Mitchell hiciera lo que le diera la gana, como, para ver, ¿qué traes? Entonces después, cuando él presentó su herramienta, presentó mejor striking, presentó defensa contra derribo. Y tras de eso le gana en un terreno en el que Bryce Mitchell se supone que es todo un experto, que es en temas de sumisiones y temas de derribo. Gian Silva es otra cosa, un animal diferente, un pedigrí, una cosa, ese gimnasio, no sé. Es más, necesito conseguirme los lentes de los Fighting Nerds. Otro combate que causaba mucha expectación era el combate entre Jair la Pantera Rodríguez en contra de Patricio Pitbull Freire. Y este fue un combate en donde la Pantera mordió al Pitbull. Y es que Jair Rodríguez salió a hacer un combate muy inteligente. En ese primer asalto los dos empezaron con estudio, viendo a ver qué traía uno y el otro. Pero por ahí el que tomaba la iniciativa era el Pitbull. El Pitbull iba hacia adelante intentando recortar la distancia, pero Jair Rodríguez siempre lo recibía con una patada que lo alejaba. A veces la patada iba al cuerpo, a veces la patada iba a las piernas, a veces la patada iba a la cara, y así lo mantuvo en ese primer asalto. Por ahí lo único interesante fue que ya casi acabándose, Jair le iba a entrar con una patada ofensiva al Pitbull. El Pitbull le da una patada baja que lo desnivela y cae al suelo Jair. Jair ahí entonces lo que hace es que con un scroll intenta quitarse a el Pitbull de encima. Más que todo no lo dejó hacer nada y ahí Pitbull no pudo capitalizar ese derribo.
En el segundo combate, lo que sucedió fue que Patricio, como vio que el primero le había costado, rápidamente intentó acortar la distancia, buscar el espacio, encontrar un par de huecos con combinaciones, cosa que a veces lo lograba, pero Jair siempre esperaba, lo mantenía a la distancia con las patadas y también tiraba combinaciones a lo mejor un poco básicas, pero muy efectivas. Por ejemplo, ese 1-2, papá, que le entraba de seco a la cara del Pitbull, y el Pitbull se veía obligado a moverse, claro, porque no podía estar recibiendo las patadas y los golpazos de Jair Rodríguez. De ahí el Pitbull lo que hizo fue que intentó el derribo, sobre todo capitalizarlo. Sí encontró uno en ese segundo asalto, pero Jair ha dicho que él entrenó con un entrenador por allá en Daguestán, que está en Estados Unidos. No sé cómo fue la vuelta, pero Jair Rodríguez se vio muy inteligente, ya que cada derribo que intentó el Pitbull, ya sea desde abajo o antes de, lo logró defender, cosa que se paró rápidamente en ese segundo asalto y siguió con su plan de juego. La idea era mantener la distancia, patear, esas combinaciones de 1 o 2 golpes, a veces eran de 3 y movían por completo la humanidad del Pitbull, hasta que llegamos al tercer asalto, un tercer asalto que fue explosivo. Y ese tercer asalto fue explosivo porque Jair ya se sentía con muchísima confianza y al Pitbull lastimosamente le tocó salir hacia adelante, ir a buscar el combate, y ese fue su peor error, ya que primero Jair seguía con sus patadas, y esas patadas entraban a todos lados, a veces entraban al cuerpo, a veces entraban a la cabeza, a veces entraban a la pierna, cosa que nunca encontró el time de esos golpes. Y no conforme a eso, también Jair Rodríguez estaba sacando mucho provecho de esa combinación 1-2, pero hubo un momento en el que él cambió la combinación, hizo un jab con la mano izquierda y entró con un volado de mano derecha que conectó directamente la mandíbula de Pitbull, y eso fue hola y adiós. Lo mandó al suelo. Desde el suelo Jair fue inteligente y no se le fue encima, sino que sí, por ahí, como estaba aturdido el Pitbull, lo que hizo fue que vio de qué manera le podía empezar a meter las manos con golpes de martillo. Una vez que le metió los golpes de martillo y se estaba defendiendo bien, esperó para meterle un par de codos en el suelo, y de allí cerró el combate. Ya en el suelo Jair hizo lo que le dio la gana. Primero ground and pound, después intentó una sumisión a las piernas, después estuvo en la posición del 50-50. Jair Rodríguez, o sea, hizo todo, hizo lo que le dio la gana con el Pitbull, y así se llevó el hype de este peleador que venía con mucho bombo y platillo de Bellator, y aquí es donde se nota el nivel que tiene la UFC. Hasta cierto punto Pitbull me recordó un poquito a Michael Chandler, quería como buscar ese caos, y yo pensé que Jair Rodríguez pues le iba a seguir la corriente, y no. Jair Rodríguez aquí no solamente fue su victoria, sino que demostró tener un gran fighting IQ, demostró que entrenar con este tipo de Daguestán, no sé exactamente quién es o qué gimnasio es, tengo que buscarlo, pues, o sea, le funcionó perfectamente. O sea, el tipo en cada derribo, en levantarse, en defenderse desde el suelo, estuvo espectacular. Y no solo eso, yo creo que él ya ha encontrado el balance o el equilibrio entre todas las herramientas que él tiene, entre ser agresivo y ser defensivo. Y si él sigue manteniendo esos desempeños son de campeón. Y además el tipo ha sido inteligente. ¿Por qué? Porque ahora se le abren un abanico de oportunidades, desde que peleé con Diego López allá en Guadalajara, o por qué no pensar después de este tan buen desempeño que podría ser la revancha con Alexander Volkanovski. Pero esto lo vamos a analizar más adelante en un video que tengo hablando específicamente de qué sucedió más a profundidad en este combate y cuáles son las posibilidades o el abanico que se abre para Jair La Pantera Rodríguez. Y ya llegando al combate coestelar, teníamos a Paddy Pimblett en contra de Michael Chandler. Y señores, esto fue un repaso de Paddy Pimblett. Fue la graduación y el tipo se graduó con honores, y es que se llevó una buena victoria por la vía del TKO ante un Michael Chandler que salió a ser inteligente, a hacer una buena pelea, a complicarle, pero lastimosamente Paddy hoy nos demostró que tiene herramientas para todo, o sea, para el jiu-jitsu, para los golpes, para controlarte, o sea, todo, o sea, para salirse también de esos intentos de derribos con la jaula. Nada, es multifuncional este Paddy Pimblett. En ese primer asalto Michael Chandler salió con todo, o sea, salió a intentar dominar, a llevar al suelo a Paddy Pimblett, a no dejarlo hacer. De eso era lo que se trataba la estrategia, desde el suelo mantenerlo, buscarle el ground and pound y así llevarse una victoria, no ir tanto al caos. Pero lo que hizo Paddy fue que sobrevivió ese primer asalto, lo hizo bien, los scrolls, el mantenerse en contra de la jaula. Ahí es donde les digo que mostró muchísimas cualidades. Ya en el segundo asalto Paddy Pimblett agarró confianza y dijo: no, papito, tú no me vuelves a hacer lo mismo. Ahí Michael Chandler lo intentó a principios del segundo asalto, como vio que no le iba a funcionar, le tocó intercambiar, ya que Paddy Pimblett tampoco, o sea, no fue que no
no buscó sumisiones, sino que él quería demostrar de, oye, yo también puedo pelear de pie. Y ahí entró Paddy Pimblett con combinaciones, con ganchos, se movía bien, cosa que no le quedó de otra opción a Michael Chandler de, ¿tú quieres intercambiar? Bueno, vamos a intercambiar. Allí Michael fue hacia adelante, también a veces encontró un par de buenos golpes, pero Paddy sin mucho esfuerzo a veces se los quitaba, pum, y contrarrestaba, se quitaba, pum, pum, contrarrestaba, o si no, iban los dos al intercambio, y Paddy siempre se llevaba la mejor parte. Además también lo combinaba por ahí con una que otra patada y se movía, o sea, Paddy Pimblett se estaba moviendo, era Michael Chandler el que tenía que irle a meter la presión, y así fue un segundo asalto en donde intercambiaron bastante bien. Por ahí Paddy Pimblett ya trató también de dormir el combate o de buscar lo que a él más le gusta, que es la sumisión, para finalizarlo, llevarlo al suelo y darle un poquito de ground and pound, pero Michael Chandler también, ustedes saben cómo es de escurridizo. Y ya en el tercer asalto Paddy salió y dijo, no, esto se tiene que acabar, y es que Michael Chandler, a ver que no funcionó su estrategia en el primero, ver que no intercambió bien en el segundo, que le tocaba en el tercero intentar meterle más presión a Paddy Pimblett para ir a buscar combinaciones, y fue allí cuando Paddy Pimblett aprovechó que Michael Chandler venía entrando, le mete una rodilla por aquí, por la parte del pómulo, que revienta a Michael Chandler y lo agarra con una combinación de golpes y patadas. Que ahí Michael Chandler empezó a sentir la pegada y le tocó correr, pero no se pudo salvar, ya que Paddy Pimblett una vez le metió presión, lo llevó en contra de la jaula, lo llevó al suelo, le dio ground and pound, lo buscó finalizar. Michael Chandler todo ensangrentado, así se la pasaron como alrededor de un minuto, hasta que de poquito a poquito Paddy se logró acomodar en la posición, entrarle ground and pound, le entraron codos y el árbitro dijo, esto se acabó. Oye, qué gran victoria para Paddy Pimblett. Y también con Paddy no es solamente la victoria, primero es ver todas las herramientas que tiene. Nosotros pensábamos de que este tipo en striking no lo va a lograr, pero ha mejorado un montón. No conforme a que ha mejorado un montón, vemos que tiene herramientas, no solamente sumisión, vemos que tiene ground and pound, vemos que tiene scrolls, vemos que se puede salir intentando utilizar la jaula. ¿Qué más hace? O sea, hace de todo un poquito. También tiene ese jiu-jitsu defensivo, te busca la sumisión. O sea, Paddy, o sea, el futuro pinta prometedor para él. Incluso yo voy a estar haciendo un video aparte hablando de este combate y también de qué panorama se abre ahora para Paddy Pimblett, porque fue una victoria espectacular. O sea, simplemente increíble el Paddy de Buddy, y la gente lo ama. Entonces imagínate, un tipo que tiene cualidades, es vendedor, o sea, se lleva un gran nombre en su carrera y fue dominante. ¿Qué le va a tocar? Él pidió a Charles Oliveira, pero o sea, yo ahora mismo no creo que le den a Charles Oliveira. Charles Oliveira está en una pole position, por ahí hay un combate que suena interesante, o por lo menos que en mi cabeza ese matchmaking es interesante. Pero les digo, vamos a esperar al otro video, así que estén atentos al Dojo MMA y no se olviden de suscribirse. Por último, llegamos al combate estelar. Alexander Volkanovski en contra de Diego López, señores, qué combatazo. Y es que Alexander Volkanovski desde el minuto 1 nos demostró por qué ha sido el GOAT, el campeón, el rey de esa división del peso pluma. En ese primer asalto salió respetando a Diego López, pero con velocidad. Entraba y salía, y no conforme a que entraba y salía rápido, esos golpes eran de potencia, porque cada vez que conectaba a Diego, sobre todo con ese gancho de mano derecha que tenía Alexander Volkanovski, Diego López, hombre, se movía horriblemente, o sea, se estaba comiendo todos los golpazos. Ahí Diego López estaba como esperando, tranquilo, viendo a ver qué traía Alexander Volkanovski. Yo creo que él nunca se esperó esa velocidad. Por ahí intentaba responder, pero es que Volkanovski también con ese juego de pies hacía fallar muchísimo a Diego López. Esa fue la tónica de ese primer asalto, un primer asalto que se lo lleva bien Alexander Volkanovski para entrar ya en el segundo. En el segundo asalto ya Alexander Volkanovski se sentía con más confianza, cosa que iba sin mesura hacia adelante para intentar buscar obviamente el knockout para Diego López, pero Diego López empezó a responder muchísimo mejor, sobre todo con su mano izquierda y golpeando esta parte del ojo de Alexander Volkanovski. Entonces, como Volkanovski estaba entrando, lo que hacía Diego era que esperaba algún mal movimiento y ¡pum! Ahí movió también a Alexander Volkanovski. Ahí Diego López empezó a presionar, ya no le empezó a tener como tanto ese miedo, ese pánico escénico que pudo tener al principio, y respondió bien. Pero Alexander Volkanovski fue interesante, ya que yo pensé que Diego López era el que iba a intentar buscar el jiu-jitsu, ya que estaba viendo que le estaban pegando bonito. No, ahí fue Volkanovski el cuando sintió la pegada intentó combinar pues ese juego de derribos que él tiene, ese juego de pegarlo a la jaula, y Diego López, si bien es cierto rápidamente se lo quitaba de encima, pues
pues eso también lo mermó, ya que ponía tierra de por medio, ya que veíamos cuando Diego López presionaba, encontraba cash, encontraba dinero en el banco, y Volkanovski no quería eso. Volkanovski lo que hacía era: te llevo en contra de la jaula, allí te intento dominar un poquito, después me salgo y vuelvo y regreso con esa velocidad, para seguirte pegando. Además que también ese segundo asalto fue el asalto en donde Diego López encontró una mano que mandó a volar a Volkanovski, le entró y le hizo un knockdown que, si bien es cierto, Volkanovski se recuperó un poquito rápido, o sea, sí, cuando lo mandó al suelo lo puso en carrera. Ya de ahí entró el tercer asalto. El tercer asalto para mí, o sea, todos los asaltos fueron de Alexander Volkanovski, pero hubo unos en donde hubo más control, hubo más dominio, y el tercer asalto fue uno de ellos. O sea, ya ahí Volkanovski lo que hizo fue que, oye, sí, puedo entrar, puedo ver qué trae Diego López, pero no me puedo hacer el loco, no puedo estar intentando salir adelante con tanto ímpetu, porque donde yo vea que me conecten, me pueden llevar al knockout. Y eso hizo Volkanovski. O sea, Volkanovski tranquilo, empezó a patear más a las piernas, más a la humanidad de Diego. Le empezó también a dar más combinaciones, sobre todo ese gancho de mano derecha. Diego López no se lo podía quitar de encima. Entonces, a base de volumen de golpeo, de poco a poco iba mermando a Diego, y era como la gota que iba rompiendo la piedra de poquito a poquito. 1, 2, 3, 4, 5. Y Diego López, el problema que estaba estático, y el error más grande que él cometió fue tú quedarte esperando a Alexander Volkanovski. O sea, ¿cómo tú te vas a quedar esperando a un tipo que es el rey de la división y que tiene esa velocidad? Claro, entonces cuando Diego intentaba entrar, a veces sí encontraba uno que otro golpe, pero Volkanovski con ese juego de piernas a veces lo esquivaba, simplemente a veces se quitaba de ahí, no entraba, esperaba a ver qué traía Diego, y como él sabía que estaba ganando el combate, nunca se desesperó. En el cuarto asalto, este es el asalto de campeonato, Volkanovski mostró su inteligencia, porque entonces ya no era él el que estaba buscando a Diego López, o sea, y era Diego López el que le tocaba. ¿Por qué? Porque entonces Volkanovski empezó a circular, o sea, ya no entraba tanto al intercambio como antes. Y ahí pues Diego López, si bien es cierto, tenía que irlo a buscar, pero no tiraba las manos. Ese fue el problema, que Diego López tiró muy poquito. O sea, cuando tiraba con buena potencia, pero si no capitalizas o si no le metías la presión a Volkanovski, no ibas a lograr hacer nada. Entonces también, cuando él intentaba meterle esa presión a Volkanovski, ya sea que intentara un derribo, ponía tierra de por medio, o también respondía con una combinación mucho más rápida y mucho más efectiva, porque Diego López a veces conectaba 2, 3 golpes, pero Alexander Volkanovski conectaba de 3 hacia adelante, a veces 3 golpes, a veces 4 golpes rápidos, 5, pum, 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 y así se iba moviendo. Y bueno, ya en ese quinto asalto fue un quinto asalto con maña. Aquí se vio por qué Alexander Volkanovski, tanto en el Fighting IQ, en las combinaciones estuvo bastante cerrado, pero en el Fighting IQ, en las mañas, en controlar la distancia del octágono, en todos esos ámbitos de la pelea, que no es tanto el tú por tú, sino el ser inteligente, allí Alexander Volkanovski mató a Diego López. ¿Por qué? Porque ya no entró a intercambiar, o sea, cuando intercambiaba pues eran combinaciones rápidas que acortaban distancia, salían, por ahí Diego López estaba frustrado porque no pudo encontrar mucho. Entonces Diego López era como que, te invito a pelear, a que nos demos de golpe, y Alexander Volkanovski como que, ¿para qué? Y yo gané todos los asaltos, ¿por qué? Si yo fui el que te ha pegado bastante bien, o sea, ya aquí tú eres el que me tienes que venir a buscar. Entonces pues Diego, obviamente en su desesperación, intentaba cualquier cosa, o sea, cualquier cosa era buena, pero cualquier cosa con striking o con pateo. Incluso hubo poco pateo por parte de Diego López. Era Volkanovski el que les digo que intentaba quitarle la base a Diego, y allí eso fue lo que me sorprendió. O sea, nunca pudo utilizar su herramienta más importante, que es el jiu-jitsu. O sea, nunca encontró cómo acortar esa distancia a Diego López, y allí fue donde estuvo el error. Se lleva a Alexander Volkanovski una gran victoria, rompe la maldición de los campeones mayores de 35 años en estas divisiones, como las 135, como las 145 libras. Y wow, o sea, de verdad fue una paliza, pero no fue tanto una paliza en temas de los golpes o del tú a tú, no. Allí estuvo bastante cerrado. Fue una paliza en cuanto a técnica, en cuanto a IQ de pelea, en manejar la distancia, en todo eso, en el Fighting IQ en general. Ahí es donde vemos como Alexander Volkanovski, y era lo que yo decía en mi predicción. En mi predicción yo fui con Diego López, porque sí, hemos visto que el tipo tiene un buen striking que te puede pegar y te puede noquear, pero es que si nunca encuentra un buen golpe o una buena mano, o si no tiene ese volumen de golpeo, no te va a lograr hacer nada. Y allí pues sí me siento un poco así como por Diego, porque yo sí quería que ganara, entonces también era de mi caballo en las predicciones, pero
que después de ver a este Alexander Volkanovski, yo creo que esto le da todavía más validez y más como le aumenta el valor tanto a Ilia Topuria como a Islam Makhachev, porque ahora es que nos damos cuenta de que, oye, Volkanovski no era ningún acabado, o sea, es que Ilia Topuria tiene una estrategia de juego, una visión y unos golpazos espectaculares, e Islam Makhachev ni se diga, o sea, allí perdió porque pues no tuvo un campamento completo para la segunda pelea y bueno, él aceptó, o sea, cosas locas que da el deporte, pero Alexander Volkanovski es un gran campeón y mira, vuelve a reinar, vuelve a ser el GOAT. Ya ese tipo es histórico, es salón de la fama de la UFC y en esa división del peso pluma, ¿qué les puedo decir? O sea, ahí lo único fue la derrota con Ilia Topuria, pero de ahí en adelante tipo es increíble, la verdad. Así que nada, mi gente, este fue el resumen de la cartelera del UFC allá en Miami. Cuéntenme ustedes cuál fue su combate favorito y cuál fue el peleador que más les sorprendió. Yo fui su servidor Esteban El Saúl Díaz. Muchas gracias por sintonizar el Dojo MMA. Yo espero que ya hayan comentado, que ya hayan compartido y sobre todo que ya se hayan suscrito y me apoyen en este proyecto y en esto que tanto amo, que es hablar de artes marciales mixtas y de la UFC contigo. Así que sin nada más que agregarles, yo espero verlos en el próximo asalto. Adiós.